Bien, iniciamos la segunda sesión, chicos. Les daremos unos segundos a los compañeros para que puedan nuevamente enlazarse a la clase y continuar. Bien, a ver, les daremos un par de segundos más a los compañeros para que puedan conectarse a la clase. Perfecto, doctor, no hay problema. ¿Se está entendiendo, Nino? Bien, no olviden por favor registrarse en el chat nuevamente, chicos. Se está entendiendo, doctor, se está entendiendo. Creo que aparte de ya aclaré mi duda, por ejemplo, con esto de la recesión. Exactamente, ¿sí? Y como siempre, no necesitan también memorizar todos los artículos, es imposible, ¿cierto? Con todos los códigos que están viendo. Pero siempre ubicar dónde está y, bueno, tienen ahí a la mano el Código Civil para poder hacer la consulta necesaria. Bien, a ver que se conecten. Ya está también Natalie en línea. Denia, Diego, Ronald. Entonces, cuando se dé un aprovechamiento manifiesto, ya sea explotando de manera desleal, de manera inmoral, aprovechándome de la necesidad o el estado de peligro, en este caso del ejemplo de la parte vendedora, voy a estar frente a la causal de estado de peligro o necesidad. Entonces, puedo demandar la rescisión del contrato por haber sido suscrito en estado de necesidad o peligro, ¿cierto? Pero cuando me encuentre también frente a un estado de necesidad de la otra parte, pero además me aproveche de la ignorancia, del desconocimiento, de la ligereza y le pague un monto por debajo del 50%, ahí estoy frente a la figura de lesión del contrato. ¿Ya? Entonces puedo adecuar mi demanda en función a cómo se ha actuado en un contrato que al principio, nació válido, ¿ya? Válido, pero posteriormente puede ser declarado ineficaz. Ineficiente e inefectivo. ¿Okay? Puede ser declarado ineficaz. ¿Cuáles son las causales por las cuales debo invocar la demanda de rescisión? Ya sea por estado de peligro o necesidad o ya sea por lesión. Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, chicos, fíjense, y siempre haciendo una comparación. La nulidad es imprescriptible, ¿sí? O sea que la persona que se sienta perjudicada lo puede invocar en cualquier tiempo, no prescribe. La anulabilidad prescribe a los 5 años, o sea que tengo 5 años para invocar alguna acción de anulabilidad. La acción de rescisión o la demanda de rescisión, como se le quiera llamar, prescribe a los 2 años, ¿ya? Plazo que se computa a partir de la firma del contrato, de la fecha en la que se ha firmado el contrato. ¿Listo? La excepción de rescisión, que es otra figura también procesalmente hablando, también prescribe en el mismo plazo, entonces no hay mucho problema. Lo que quiere decir que la persona que haya sido, de la que se hayan aprovechado
ya sea por estado de necesidad o ya sea por lesión, tiene 2 años para poder demandar la decisión buscando que se deje sin efecto el contrato y lógicamente persiguiendo que se le complete el reintegro al valor comercial de ese bien que se ha dado en compra-venta. ¿Sí? Va a buscar, si busca la rescisión, está demandando que se deje sin efecto ese contrato. Y si se deja sin efecto, lógicamente, un camino sería devolverle lo que me ha pagado y me restituya mi bien, o el otro camino sería pagarme un precio correcto. ¿Cierto? Ya sea por estado de peligro o ya sea por estado de rescisión por lesión. ¿Ya? Debemos tomar en cuenta que la acción rescisoria, la demanda de rescisión, prescribe a los 2 años. Ahora, el demandado, es decir, la persona que se ha aprovechado de la otra, cuando la parte perjudicada inicia la demanda de rescisión, ¿sí? Puede determinar el juicio, o sea, puede concluir con el proceso, puede finalizar con el proceso, si antes de la sentencia, si antes de que el juez se pronuncie, ofrece modificar el contrato, ¿no? En condiciones más equitativas. En términos claros, si yo soy demandado por rescisión del contrato, ya sea por haber firmado en estado de peligro o por lesión, antes de que el juez saque la sentencia, que va a ser más o menos lo que les acabo de decir, yo puedo conversar con el demandante, en este caso con el vendedor, y decirle, ya, no hay problema. Haremos una modificación al contrato, haremos una adenda al contrato y ahí te voy a reintegrar lo que tú crees que es justo. Y listo, ahí acabó el proceso. Porque eso es lo más probable que el juez determine en sentencia. ¿Sí? Ahora, después de que la sentencia es decisoria, digamos que no ha arreglado, y el juez ha sacado la sentencia y esta sentencia ha sido ejecutoriado, como les decía, el demandado, es decir, el que se ha aprovechado, tiene 2 opciones. Devolver el bien recuperando la suma que hubiera pagado, ¿cierto? O también tiene la opción de ofrecer modificar el contrato y pagar el reintegro, la diferencia de lo que realmente valía el bien. ¿Sí? Valía el bien. Ahora, hay contratos, y eso lo van a encontrar en el artículo 562 del Código Civil. Hay ciertos contratos que no son susceptibles de ser demandados bajo la rescisión del contrato. Es decir, no se puede pedir la rescisión de determinados contratos, como por ejemplo, un contrato a título gratuito. ¿Por qué? Porque un contrato a título gratuito es por lo general un contrato de carácter unilateral. Hay prestación, pero no hay contraprestación, es gratuito. Entonces, ¿quién se vería lesionado si no hay costo? No es oneroso, es gratuito. ¿Cierto? Entonces, no se puede demandar la rescisión de un contrato a título gratuito. Los contratos aleatorios. ¿Cuáles son los contratos aleatorios? Los que tienen que ver con la suerte, con el azar. ¿Ustedes creen que un billete de lotería es un contrato o no? Comprar un billete de lotería. ¿Estoy frente a un contrato o no estoy? ¿Un billete de avión es un contrato o no es un contrato? Es, doctor. Es un El de avión, sí, doctor. Claro. El de lotería también. Son contratos que pertenecen a la clasificación de contratos por adhesión. No discuto. No discuto las condiciones, ni del pasaje de avión, ni de la lotería. No voy a las oficinas de BOA y le digo, un pasaje a Santa Cruz, ¿cuánto está y en qué horario sale? Está a 300 bolivianos y sale en esos horarios. Wow, 300. Bájenme, le pagaré 280, 270. No hay eso.
Si quiero comprar, lo compro en las condiciones en las que está vendiendo, es de adhesión. Lo propio la lotería, ¿cierto? Ahí atrásito dice en letras chiquitas, el tenedor y comprador del presente documento acepta todas las condiciones previstas en este documento, en este título. Listo. ¿Cierto? Entonces, es un aleatorio. ¿Qué lesión, qué estado de peligro podría invocar para pretender demandar una rescisión? Ninguna, está fuera de este tema. Los contratos de transacción son contratos donde las partes de manera voluntaria transan, concilian. Entonces, si ha sido de manera voluntaria, no hay aprovechamiento alguno. Los contratos de transacción, entonces, están fuera de los temas de decisión. Las ventas judiciales, los remates, quiere decir, los que los jueces promueven ejecutando un contrato no cumplido, una obligación no cumplida. Claro, ¿quién va a rescindir? ¿Quién se ha aprovechado? Si se hace bajo avalúo pericial, un avalúo comercial, ese tipo de contratos están fuera de la rescisión como forma de ineficacia de los contratos. ¿Ya? Pues bien, esa es la rescisión de contratos. Ahora vemos lo que es la resolución. Eso está acto seguido de la rescisión en el 568 del Código Civil. Entonces, volvemos a hacer la diferencia, ¿cierto? Ubiquen el 568. Denme un minutito, por favor. Bien, bien chicos, van a disculpar, era una llamada de la institución. Seguramente van a volver a llamar. Bien. Resolución del contrato. Nulidad, valor 0. Anulabilidad, hay requisitos, pero hay un vicio. Rescisión, 2 causales. Denle una leída al artículo 568, por favor, un minuto.
Si nos podemos llevar su sillón. Oye, Scarlett, nos podemos llevar. Micrófono. Si no, Bien, chicos, mil disculpas, era de la institución, van a disculpar. Bien, han dado ya leída al artículo 568, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra clave con respecto a la resolución en virtud de la lectura que han hecho del artículo 568? Ejemplo antes de que me conteste. Reitero una vez más, nulidad, valor cero. Jamás nació la vida jurídica, no existió. Anulabilidad, contrato válido, pero con un vicio interno que puede ser subsanable y confirmado. Rescisión, dos causales, estado de peligro o necesidad y lesión. Palabra clave, aprovechamiento, desproporcionalidad, ¿cierto? ¿Cuál sería la palabra clave en la resolución? ¿Cuándo puedo demandar la resolución de un contrato? ¿Qué significa dejar sin efecto un contrato? ¿Qué dices, Denia? A ver, ¿cuál sería la palabra clave en la resolución? O quizás Natalie. Vayamos a dar lectura de manera muy pausada. Escuchen, chicos. En los contratos con prestaciones recíprocas, ojo, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño, o también puede pedir solo el cumplimiento del contrato dentro de un plazo razonable que fijará el juez. Y no haciéndose efectiva la prestación dentro del plazo resuelto, dentro del plazo establecido por el juez, quedará resuelto el contrato, es decir, sin efecto, sin perjuicio en todo caso de resarcir el daño. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Hay estado de peligro o necesidad en la resolución o no hay? ¿Qué dice? ¿Hay o no hay estado de peligro, chicos? Ay, doctor. ¿Qué más hay? ¿Qué más han escuchado? Mm, ¿Qué palabra está en el marco rojito de la imagen que están viendo? Incumplimiento. cumplimiento. Incumplimiento. Cuando hablemos de resolución del contrato, lógicamente estamos hablando de una forma de dejar sin efecto un contrato, de ineficacia, de volverlo ineficaz un contrato, ¿ya? Pero en la resolución, el 568 dice
¿A qué le llamamos contratos con prestaciones recíprocas? Sigamos utilizando el contrato de compra-venta. El vendedor tiene la obligación de entregar el bien inmueble. ¿Qué obligación tiene el comprador? ¿Cuál es la obligación del comprador? De pagar, Pagar. doctor. Perfecto, pagar. Entonces, hay prestación y hay contraprestación. Por tanto, ambos tienen algo que dar y a eso se llama prestaciones recíprocas. Si yo te doy, tú me das. ¿No ve? En los contratos con prestaciones recíprocas dice, cuando una de las partes incumple, la parte que ha cumplido puede demandar la resolución del contrato o exigir el cumplimiento del contrato. Entonces, la palabra clave en la figura de la resolución es el incumplimiento de una de las partes que le va a generar a la otra parte que ha cumplido la parte del contrato, le va a generar el derecho de demandar, ya sea, señor juez, resuelve el contrato, es decir, deje sin efecto el contrato, más el pago de daños y perjuicios, lógicamente, o si no le conviene ya dejar a esas alturas sin efecto el contrato, puede demandar el cumplimiento del contrato. En eso consiste la resolución del contrato. Es una figura por la que se puede pedir se deje sin efecto un contrato. Esa es la resolución. Pero también el que ha cumplido la parte del contrato puede pedir que el juez le ordene a la parte que ha incumplido que cumpla con ese contrato. ¿Sí? Entonces, la palabra clave para hablar de resolución, chicos, es el incumplimiento de una de las partes. ¿Quién estaría legitimado, habilitado para poder demandar? Es lógicamente quien ha cumplido. Ejemplo. A ver, he suscrito con Ronald, ¿no? He suscrito con Ronald un contrato preliminar, un contrato de compromiso de compra-venta, ¿ya? En ese contrato de compromiso o promesa de compra-venta, como le quieren llamar, o preliminar, que es lo mismo, hemos pactado de que Ronald me vende un lote que vale $50,000. Faltan algunos detalles de documentación administrativos, ¿sí? Hemos quedado de que en el contrato de compromiso de venta le he anticipado $10,000. Y él en el término de un año tiene que poner en línea todos los papeles. Y una vez que ponga en línea, me tiene que comunicar para suscribir el documento, el contrato definitivo de transferencia. Y lógicamente pagar el saldo, ¿cierto? Pero resulta que pasado el año, Ronald no me ha comunicado que el trámite ya había terminado, que ya lo había inscrito en derechos reales a su nombre y que prácticamente lo único que él tenía que hacer era comunicarme, pero no me comunicó, no me avisó. Me entero por otros medios. Les reclamo a Ronald y le digo, Ronald, ha vencido el plazo y no he recibido comunicación alguna si los trámites ya han terminado. Y me he tenido que enterar por otro lado que los trámites ya han terminado y quiero que suscribamos el documento definitivo de transferencia y yo pagarte los $40,000 de saldo que te debo. Y él me dice, sí, pero lo he pensado bien y es muy barato, me tendrías que aumentar a 80,000 o en su caso te devolveré tus $10,000. ¿Quién ha cumplido y quién ha incumplido, chicos? ¿Qué me dice? ¿La parte que ha incumplido el contrato es mi persona o es Ronald?
Ronald, doctor. Ronald. Ronald ha incumplido. ¿Quién podría iniciar la demanda de resolución de contrato o cumplimiento del contrato? ¿Ronald o yo? Su persona, doctor. Claro, porque yo he cumplido. A momento de firmar, yo le he entregado el anticipo de los $10,000. Se ha fijado el plazo de 1 año para sanear todo con el compromiso, ojo, con el compromiso, con fecha determinada, con plazo determinado en el contrato. Entonces, yo he cumplido desde un inicio porque he entregado los 10,000 y he esperado pacientemente que Ronald me comunique. No lo ha hecho y más bien me ha salido con que le tendría que aumentar a 80,000, que parece que es muy barato, sino que me devuelven mis 10,000, ¿cierto? Yo podría, según el artículo 568, como parte que he cumplido, demandar se deje sin efecto el contrato, que me devuelva mis 10,000 y lógicamente que me devuelva los daños y perjuicios. ¿Podría o no podría? ¿Qué dice? ¿Podría o no podría demandar y pedir además daños y perjuicios? Ojo, estamos hablando primero de que podría demandar la resolución del contrato, es decir, que se deje sin efecto el contrato. ¿Podría o no podría? Podría, doctor. Podría, claro que podría. Pero pensándolo bien, ha pasado 1 año, yo le he dado mis 10,000, ese dinero seguramente ha trabajado. Además, yo ya tengo planificado qué hacer en ese lote. Entonces digo, no voy a pedir la resolución. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo demandar? No quiero pedirle al juez que deje sin efecto el contrato. ¿Qué otra opción me da el 568? Demandar ¿el qué? La resolución. No, pues si pido la resolución, estoy pidiendo que se deje sin efecto, que me devuelva mi plata más daños y perjuicios. Pero pensándolo bien, yo en el año ya he planificado qué hacer en el lote que he comprado, ¿cierto? Entonces digo, no me conviene pedir que se deje sin efecto. ¿Qué otra cosa le puedo pedir y demandar al juez? Daños y perjuicios, doctor. Ya, y aparte de eso, puedo demandar el cumplimiento del contrato, ¿cierto? Por eso el 568 dice de la siguiente manera, escuchen, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, en este caso Ronald ha incumplido, la parte que ha cumplido, en este caso es mi persona, puede pedir judicialmente el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato. Me está dando 2 opciones. Yo que he cumplido, puedo pedir por un lado que se resuelva el contrato. Y si pido que se resuelva el contrato, es decir, que se deje sin efecto, tiene que devolverme el anticipo que le he dado más daños y perjuicios. Pero pensándolo bien, yo ya había proyectado qué hacer en ese lote. Entonces, digo, no me conviene pedir la resolución y que me devuelva y todo. ¿Qué es lo que puedo pedir aparte de la resolución? Puedo pedir el cumplimiento del contrato. Decirle, señor juez, yo he cumplido, he esperado el año, el señor ha incumplido, ¿cierto? Por mis intereses, yo pido que le conmine a cumplir el contrato. ¿Qué quiere decir? Que me firme la minuta definitiva de transferencia y yo pagar el saldo que le debo. ¿Se dan cuenta? Esas 2 opciones me da la figura de la resolución. O pido que se deje sin efecto o pido que se cumpla el contrato. Si pido que se deje sin efecto, puedo pedir también la calificación de daños y
perjuicios. Ahí se establecen intereses, mantenimientos de valores y todo lo demás. Pero va a cundir y va a mandar el interés que tenga el demandante, es decir, quien ha cumplido con el contrato. Si a mí me conviene no resolver el contrato, sino exigir que cumpla con ese contrato, entonces eso le voy a pedir al juez. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Esa es la figura, chicos, de los 4 institutos jurídicos que tienen que ver con la ineficacia de los contratos. Si se habrán dado cuenta, no es complicado. Es cuestión de ubicarse, identificar y reconocer cuáles son las características de una nulidad, cuáles de una anulabilidad, cuáles de una rescisión y finalmente cuáles son de una resolución. Lo sencillo que le encuentro yo personalmente hablando es tener en mente las características de cada uno, simplemente, para poder ubicar. Entonces, yo no puedo utilizar el término nulidad si un contrato ha nacido con todos los requisitos, pero posteriormente hay actos lesivos y perjudiciales. Eso no es nulidad, eso es rescisión. Yo no puedo utilizar anulabilidad si en un contrato suscrito que ha nacido válidamente, ¿cierto? Una de las partes no ha cumplido. No le puedo decir, es anulable ese contrato. ¿Qué tendré que decir? Ese contrato puede ser resuelto, puede ser sujeto de resolución. ¿Por qué? Porque ahí me estás diciendo que una de las partes ha cumplido y la otra ha incumplido. Entonces, cuando hay incumplimiento de una de las partes, dice el Código Civil que la parte que ha cumplido puede demandar la resolución del contrato o en su caso el cumplimiento del contrato. No puedo hablar de resolución si en el contrato me dicen, ¿sabe qué? Se ha aprovechado de mi necesidad, de mi estado de peligro, de que no conocía las normas, no sabía cómo era y me ha pagado un precio por debajo de lo que realmente vale. ¿Frente a qué figura estaría? ¿Nulidad? ¿Anulabilidad? ¿Resolución o rescisión? Si se ha aprovechado, si me ha pagado menos de mi necesidad, ¿cuál sería la figura aplicable ahí de las 4 que hemos visto? Nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. ¿Cuál sería? En el último ejemplo. Cuando hay aprovechamiento, cuando hay desproporcionalidad, ¿a qué figura nos remitimos? No me digan que no pueden contestar. Entonces, de esa parte voy a hacer el examen. ¿Nadie, chicos, chicas? Doctor, la escuché entrecortado. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Si les hablo de un ejemplo donde ha habido aprovechamiento, se han aprovechado del estado de necesidad, del estado de peligro, del desconocimiento, de la ignorancia de la otra parte, estamos frente a una nulidad del contrato, a una anulabilidad, a una resolución o a una rescisión del contrato. Rescisión de contrato, doctor. Rescisión del contrato. Si les digo que una de las partes en un contrato ha incumplido, estamos frente a una nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. Una de las partes ha incumplido el contrato. Resolución, doctor. Resolución. Así quiero que razone. ¿Ya? Bien. Yo voy a subir este material en el transcurso de hoy o mañana, chicos. Todo está al día en plataforma Moodle. Y atentos, por favor, porque se nos acercan los exámenes, ¿ok? Se va a cortar la
la sesión y nos vemos el día lunes.